y a todas. Les damos la bienvenida desde el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Morini. Le agradecemos la presencia, le pedimos disculpas por el tema del espacio. Es muy grato poder contar con tanta gente, pero lamentablemente se desbordó la capacidad de la sala. Y les decía que les damos la bienvenida de parte también del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia y del Departamento de Educación del Centro de la Cooperación, que son quienes generosamente organizaron y difundieron la presentación del libro Gramsci y la educación, pedagogía de la praxis y políticas culturales en América Latina. Contamos con la presencia de Mabel Tuaites Rey, a mi izquierda, que es docente titular de la Facultad de Ciencias Sociales, es autora de numerosas publicaciones sobre el pensamiento crítico y coautora de Gramsci Mirando al Sur, y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Estado en América Latina de Claxo. También preveíamos la presencia de Atilio Borón, le pedimos disculpas en nombre de él, que lamentablemente no va a poder estar presente porque tuvo un inconveniente en la rodilla, así que tenía que hacer reposo absoluto. Hace unas horas estuvo en el médico, de hecho, así que nos llamó y bueno, hacemos las disculpas públicas. Y además estamos presentes los y las autoras del libro. De izquierda a derecha, Daniel Suárez, que es pedagogo, es actual director del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras, es profesor titular de la carrera de Educación. Luis Rigal, que también es pedagogo y sociólogo, es docente titular en la Universidad Nacional de Jujuy, también autor de numerosas publicaciones vinculadas con la cuestión educativa. Y Flora Hiller, que es actual directora de la maestría en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es profesora titular también en esa casa de estudios, y quien les habla, que también es parte de la autoría del libro. Así que damos inicio entonces a la presentación, dándole la palabra a Mabel Tuaites Rey, y después diremos algunas palabras a los autores para finalmente abrir, ¿no?, el debate, la discusión, las preguntas, las intervenciones del público. Bueno, primero agradecer la presencia de todas y todos ustedes, porque la verdad que me ha tocado participar en unas cuantas actividades aquí en el Centro Cultural, y esta es la que ha convocado mayor cantidad de público, así que me congratulo por los autores que se lo merecen, y realmente les agradezco que estén aquí acompañándonos. Realmente leer un libro como Gramsci y la educación fue para mí de un interés muy particular. Un interés que tenía que ver con quienes seguimos la obra del italiano hace mucho tiempo, que nos iluminó de una manera muy particular. Uno comprueba la productividad del pensamiento de Gramsci, que permite que podamos revisitar sus categorías con un sentido de actualidad pocas veces visto en otros pensadores. Sabemos, y lo afirmamos una y otra vez, que Gramsci es un autor clásico, clásico en el sentido de ser indispensable para conocer su tiempo, pero además porque sus propuestas, sus intuiciones, sus indagaciones, sus categorías conceptuales siguen iluminando la posibilidad de comprender el presente. Y lo más importante, y de ahí el título del libro es Gramsci y la educación, porque no es solo iluminar el presente, sino anticipar el porvenir. Creo que una de las líneas que atraviesa a todos los artículos que integran esta compilación y que están muy bien señalados en el prólogo de Moacir Gadotti, tienen que ver con la vocación por la transformación, la vocación por la crítica, la vocación por el cuestionamiento de la realidad presente y tal como nos es dada, para poder construir escenarios de emancipación, escenarios que incluyen necesariamente los proyectos educativos. Y entonces, situar
nuevamente el pensamiento de Gramsci para pensar la educación es sin duda algo absolutamente pertinente y relevante. Como recuerda Daniel Suárez en su artículo, durante los años 90 tuvimos una opacidad en el pensamiento crítico y en esa opacidad el pensamiento de Gramsci tuvo menor relevancia y menor destaque, y en el ámbito educativo él lo señala muy bien. Sin embargo, el proceso de crisis que desemboca en los sucesos de 2001 y que abre un escenario de una mayor transformación y participación popular, como también lo recuerda Luis Rigal en su trabajo, tienen un sentido que recupera aquello que en las intuiciones y en los desarrollos del pensamiento de Gramsci tienen de más productivo. Esto es algo que tanto Flora, que nos lleva con su trabajo a las entrañas del pensamiento del Gramsci desde su juventud hasta su evolución en la cárcel y los aportes que tienen, y el trabajo de Hernán, que cierra este libro, que plantea más específicamente una noción en la que él viene trabajando ya hace bastante tiempo, que es en la noción de política prefigurativa, la idea de prefiguración que plantea el trabajo gramsciano desde su etapa juvenil, su etapa militante activo y luego su etapa carcelaria. Este hilo de continuidad que atraviesa entonces los 4 artículos que uno dice. A veces los libros de compilación suelen ser libros que tienen poca equivalencia entre un artículo y otro. Este no, da la característica que es un libro muy equilibrado, que va tomando y retomando algunas cuestiones, pero que cada uno de esos artículos puede leerse por separado, pero a la vez en conjunto constituyen una muy buena y muy cuidada unidad. Uno se plantea ¿en qué sentido y cómo ingresa la preocupación pedagógica en el pensamiento gramsciano? Y tiene que remontarse necesariamente a todo lo que es la dimensión de la categoría de hegemonía, que él desarrolla muy exhaustivamente, y que plantea la relación de las clases subalternas con las clases dominantes y lo que significa la construcción no solo de condiciones coercitivas, sino de condiciones que hacen a la aceptación del dominio de las clases dominantes por parte de las clases subalternas, y su condición de subalternidad precisamente está ligada a la penetración de sentidos comunes que favorecen a tal dominación. Pero simultáneamente, mientras Gramsci plantea, indaga, analiza las formas en que se construye esta subalternidad a partir de las dimensiones hegemónicas que hacen la construcción de eso que tiene que ver con las creencias en común, valores, costumbres, ideas que conforman un sentido común en el cual se arraiga la dominación, plantea todo el tiempo y en simultáneo las formas de rasgar esa hegemonía, las formas de construir alternativas que permitan superar el horizonte de dominación y construir un horizonte emancipatorio. De ahí la importancia fundamental que Gramsci le asigna en toda su obra al papel de los intelectuales, al papel de la cultura, al papel de la batalla intelectual y moral que es preciso librar activamente para romper las cadenas de la dominación. Y sabe que ese es un proceso difícil, complejo, que involucra necesariamente a todos los subalternos que aspiran a no serlo. Y para dejar la subalternidad, para apuntar a la autonomía, para la rebelión que supone el antagonismo presente en las luchas, es necesario tomar conciencia, rasgar, y el objetivo colectivo es pensar de qué manera hay en esos sentidos comunes dominantes aquellos núcleos de buen sentido, aquellas formas embrionarias que permiten anticipar las maneras de relacionarnos
de un modo emancipado, igualitario, democrático, en un sentido profundo. Y ese es el sentido que Gramsci le asigna, y por eso otro de los plus excepcionales que tiene este libro es la compilación de trabajos que son inéditos de Gramsci en castellano, que Hernán, que fue a hacer una investigación a Italia, tuvo la oportunidad de rastrear, conseguir y saber y darse cuenta de que había un material enorme, muy valioso, que estaba sin traducir al castellano. Por eso este esfuerzo que junto con otra compañera ha hecho Hernán de traducir estos trabajos y darlos a conocer son realmente sumamente interesantes. Y algo que Hernán señala y que creo, hoy releyéndolos, ¿no? Antes de venir me puse a leerlos, algunos textos los conocí, otros no, no traducidos, y me parecían sumamente bien elegidos, porque la potencia juvenil, ¿no? Esa idea de dicotomizar al Gramsci juvenil del Gramsci carcelario, como el Gramsci maduro, y uno advierte una y otra vez en la lectura de los textos de juventud, los textos que se hizo en libertad, los textos que tenían el sentido de ser publicados, una línea de continuidad sumamente profunda que nos explica el desarrollo que luego Gramsci tendría en la cárcel con algunos de los pasajes más conocidos. Y estos trabajos justamente que plantean el papel emancipador, los intentos juveniles de él de construir con sus discípulos formas articuladas de creación colectiva del saber, es decir, pedirles e incitarlos a los jóvenes a pensar. Cuenta en uno de los trabajos cómo él tenía un grupo de discípulos a los que les daba hacer tareas de comentario de algunos textos básicos y bueno, sus propias reflexiones y ayudar a la propia reflexión, a la escritura, al debate, que son herramientas absolutamente modernas, algunas de las cuales los que somos docentes intentamos utilizar con mayor o menor resultado, con mejor o peor resultado, y entonces uno advierte en esa cabeza y la necesidad de lo pedagógico como emancipatorio, la necesidad de desde ahora, no postergar hasta el momento de la revolución y no solo construir militantes activos, sino construir un intelectual colectivo que solo se puede construir de una manera en la que todos, cada una, pueda participar en ese proceso de emancipación siendo consciente. Y él lo decía cuando era joven, la clase obrera no puede, los sectores populares no se pueden dar el gusto, el lujo de la ignorancia. La burguesía puede ser ignorante porque tiene sus intelectuales que le trabajan para resolver los problemas que necesita, pero los sectores populares, las clases subalternas, la clase obrera no se puede dar el lujo de ser ignorante. Entonces, la importancia que Gramsci asigna a esta tarea es fundamental en cuanto a la tarea de educadores que se emancipan mientras se emancipan y son educados mientras educan. Entonces, esta idea tan interesante de la penetrar el pensamiento crítico, expandir el pensamiento crítico y sobre todo construir a partir de la experiencia, de la praxis, ese conocimiento. Porque otro de los ejes que se subraya y que está presente en todos los trabajos que acompañan este volumen, que incluidos en este volumen, y es precisamente la dimensión de la práctica en su sentido más profundo de involucramiento con la realidad en la que se está inmerso, la práctica que conlleva develar aquello que aparece oculto por los sentidos comunes, por el saber dominante, pero que está ahí, que es posible rasgarlo, que es posible desnudarlo, que es posible mostrar la esencia de la dominación a partir de las prácticas de los propios actores involucrados en ellas. Y en este sentido, la educación abre un campo enorme de posibilidad anticipatoria. La educación que pasa, en el sentido gramsciano, de solo pensarse como denunciando los males del sistema, que es una parte importante de la pedagogía, pero sino también implica la construcción colectiva en prácticas concretas de formas de emancipación del pensamiento, del saber que puedan ser
canales y vías de confluir hacia la emancipación colectiva. Entonces, esto es muy importante porque hoy se están dando un montón de experiencias como los bachilleratos populares, que están intentando no solo la transmisión de conocimientos necesarios para el desarrollo cotidiano de la vida de los jóvenes que concurren a estos lugares, sino también poderles ofrecer y poder ayudar, ser partícipes del desarrollo de armas intelectuales para que esas personas sean sujetos autónomos, autoconscientes y por ende más libres. Me parece que, y no solo la experiencia de los bachilleratos, pero la experiencia de todos los educadores de la educación pública que trabajan cotidianamente tratando de encontrar herramientas que permitan abrir las cabezas de otros mientras abrimos las nuestras. ¿Cuántas veces nos encontramos a nosotros mismos cargados de los prejuicios y descubriéndonos, pensándonos críticamente en cuántas cosas tenemos internalizadas de aquello que queremos transformar? Entonces, me parece que la lectura de Gramsci y la educación va a ser un insumo realmente muy interesante para educadores, para educadoras, para educandos y educandas y para todos aquellos que estén interesados en hacer de la educación un instrumento y de la pedagogía crítica un instrumento de transformación, como planteaba Freire, y aquí también lo trae Luis en su trabajo. Y me parece que eso es lo que Luis o Daniel, fue Daniel, va a ser sumamente útil la lectura de este libro. Y yo quería, esto no vino Atilio, y fue a partir de un curso que yo hice con Atilio en Flaxo hace muchos años, que empecé mi lectura de Gramsci, ¿no? Atilio fue el que me introdujo en la lectura y en la pasión por Gramsci, y creo que algo de esa pasión pude transmitirle a Hernán también en nuestro equipo. Entonces también para mí es un orgullo muy particular que Hernán sepa hoy, sea realmente un conocedor de la obra de Gramsci, de los más notables que tiene hoy la Argentina, ¿no? Por la profundidad de su conocimiento y por el desarrollo teórico que hoy está haciendo. Y agradecer a Flora, que Flora es una batalladora incansable y consecuente como pocas, una colega a la que le tengo una especial admiración y cariño, y realmente ha sido entonces un gusto cuando ella me pidió presentar el libro, porque aquí la capacidad pedagógica de Flora de poder brindar ejemplos, de plantear de cómo hacer interactuar los conceptos más generales, más abstractos con las realidades concretas, cómo plantear estas simetrías, me parece que es un trabajo maravilloso. Y realmente los trabajos de Daniel Suárez y de Luis Rigal son absolutamente medulosos. El repaso que hace Daniel de todo el proceso de acercamiento del pensamiento crítico en la historia de la pedagogía de los últimos años, me parece también sumamente rico. Así que bueno, me gustaría que yo los pincho, porque digo, ya que no vino Atilio, tenemos más tiempo y ellos van a tener tiempo de hablar un poquito más de lo que tenían previsto hacer. Así que bueno, les dejo la palabra a ellos. Cultura, sobre el lugar de los intelectuales, sobre las clases subalternas. Y hegemonía, cultura, clases subalternas, confrontación, las tenemos permanentemente. La segunda cosa es que, y que también nosotros lo decimos, es que de alguna manera nuestro texto trata de confrontar con ese escepticismo intelectual que tanto ha cambiado en la década del 90 y que digamos que todavía deja estelas en la mar, ¿no? Y no por remanida esta expresión de Gramsci, esta apelación de Gramsci, Marco está por ahí y él la menciona muchas veces, del optimismo de la voluntad y del pesimismo de la razón, tienen una profunda vigencia y mucha fuerza, digamos, cuando uno se pone a pensar nuestra realidad.
En principio porque el optimismo de la voluntad nos lleva a abrir un horizonte de posibilidad, a permitirnos o obligarnos, según los énfasis, a pensar algo distinto y esperar que este algo distinto sea mejor. Lo que antes se llamaba utopía, ¿no? Ahora está un poco degradado el término, olvidado, pero vale la pena pensarlo, ¿no? Eso que hoy no está, pero que nos gustaría que estuviera. Y segundo, pensar básicamente que ese horizonte de posibilidad, en parte alcanzable y en parte inalcanzable, solo se puede recorrer confrontando. Solo que se puede recorrer enfrentando discursos, enfrentando sectores, enfrentando posiciones. Y el núcleo de la riqueza teórica, pero también de la riqueza vivencial del concepto de hegemonía de Gramsci pasa por ahí, digamos, ¿no? Y además no hay una forma de luchar por la hegemonía. Y esto es una de las enseñanzas fundamentales de Gramsci, ¿no? Cada momento histórico, cada situación histórica, cada circunstancia define ciertas improntas de la hegemonía. Mucho se ha hablado en estos días si hegemonía y batalla cultural son sinónimos o no, ¿no? Y yo creo que esas respuestas no se pueden dar en términos genéricos, hay que darlos en términos concretos y de cada momento. Flor hacía referencia, ¿no?, a nuestros momentos hoy y cómo nuestros momentos hoy nos deben llevar a pensar la confrontación en qué términos en vista de buscar algo distinto y superador. El otro punto que a mí me parece importante en Gramsci es esto de sacar la problemática del educativo estrictamente de lo escolar, ¿no? La larga tradición y el peso de nuestra escuela de la modernidad ha hecho que muchas veces educación y escuela aparecieran como sinónimos, ¿no? Y no pudiera recortarse lo educativo más allá de la escuela. Bueno, el pensamiento de Gramsci, y que yo lo retomo para hacer una reflexión sobre los nuevos actores sociales, sobre los nuevos movimientos sociales, nos plantea como el cotidiano, nos plantea como la relación y la interacción entre los sujetos, nos plantea como todo lo que tiene que ver la hegemonía es profundamente pedagógico, es profundamente educativo, es profundamente vinculado con enseñanzas y aprendizajes. Y esto me parece que es importante retomarlo para también pensar desde ahí la escuela. O sea, para pensar de qué modo la escuela se articula con esos espacios educativos o los descalifica o los deja fuera del margen. Yo lo que trabajo en la parte más específica mía es un intento de poner en diálogo el pensamiento de Gramsci con el pensamiento de Paulo Freire, ¿no? Y me tomo de una frase que el pícaro de Paulo Freire decía cuando Paulo Freire decía: cuando yo empecé a leer a Gramsci me di cuenta que hacía mucho tiempo que venía coincidiendo con él. Pícara y profunda, digamos, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que hay en ciertas cosas nodales, en ciertas cosas cruciales, una profunda coincidencia, ¿no?, desde la mirada más política o desde la mirada más pedagógica. La primera es esta, digamos, ¿no?, el sentido político de la educación. O sea, educación y política son caras de la misma moneda, ¿no? O sea, no se puede pensar la educación si no se piensa fundamentalmente en los desafíos que se dan en la construcción, en la distribución y en la apropiación del poder, ¿no? Y cómo, si uno piensa que en un horizonte de posibilidad la educación tiene que ser transformadora, ¿cómo se resuelve esto en el cotidiano? El otro punto que me parece central
y donde hay una coincidencia muy profunda entre Gramsci y Paulo Freire, es en la noción que tienen, o la idea que tienen de lo que es la libertad, ¿no? Y ambos marcan muy claramente que libertad no es espontaneidad, ¿no? Que libertad es autonomía, que libertad es emancipación, y que pensar el papel del pedagogo significa pensarlo fundamentalmente como aquel que puede guiar, como aquel que puede dirigir. Ninguno de los dos le tiene miedo de usar la palabra dirigir, ¿no? ¿Cómo puede dirigir a los sujetos desde su sentido común a una ruptura crítica que permite encarnar la transformación? Y digo, me parece que este sigue siendo uno de los legados político-pedagógicos más importantes desde donde pensar nuestra educación hoy, y no solamente nuestra escuela. Cómo hacer realmente para que nuestro conocimiento sirva a generar una ruptura y no sirva a generar esquivas complacencias, digamos. Flora recordaba esto que dice Gramsci, ¿no? De que el intelectual a menudo sabe, pero le cuesta mucho más sentir, ¿no? Y Freire iba más allá de eso, ¿no? O sea, Freire decía que solo se puede ser realmente intelectual, preocupado y comprometido con la realidad, si además a esa realidad se la amaba, con todo lo que significa el amor, de fortaleza, de pasión y de contradicción. Pero solamente desde el apasionamiento es posible pensar al otro, y es posible pensar al otro desde la educación en términos de la transformación. Yo no quiero agregar mucho más que eso. Me acuerdo de una frase en un texto del zapatismo, ¿no? Que me parece que resume de alguna manera esta preocupación y este interés nuestro, ¿no? En ese texto se dice: la resistencia es la forma que adquiere la esperanza cuando las condiciones son adversas. Y me parece que en estos días y acá de eso se trata. Bien, lo bueno de escuchar antes a los compañeros y compañeras es que uno va componiendo, ¿no?, de alguna manera la intervención y deshaciendo lo que había traído previsto. Bien, bueno, quizás a mí me gustaría arrancar primero, bueno, planteando que lo que mencionaba Mabel como apéndice de textos inéditos lo hicimos la traducción junto con Cecilia Alonso, que es una breve selección de muchísimos textos juveniles de Gramsci que lamentablemente aún hoy en día no están traducidos al castellano. Doy un dato: alrededor del 80% de los textos precarcelarios de Gramsci todavía no están traducidos al castellano. Es decir, hay que redescubrir a Gramsci, hay que volver a indagar en lo que sería su obra. Y por lo menos en mi texto yo lo que intento es pensar la obra de Gramsci tal cual lo planteaba Manuel Sacristán, que es un marxista ya fallecido español, que decía: la obra de Gramsci no es solo lo pensado por Gramsci, sino también lo actuado, ¿no? Es decir, toda la acción, la praxis, las iniciativas pedagógico-políticas de Gramsci son parte de su obra. Gramsci mismo decía: no hay que buscar la filosofía de Lenin en materialismo y empiriocriticismo, ¿no?, en aquellos textos supuestamente filosóficos. La filosofía de Lenin está en su praxis. Allí en la Revolución Rusa está la verdadera filosofía de la praxis en Lenin. Interesante, ¿no? Uno podría decir: ¿cuál es la obra del Che Guevara? ¿Es solamente el socialismo y el hombre nuevo en Cuba?
sí, sin duda lo es, pero también es el Che rechazando cualquier tipo de autoridad y empezando de nuevo, ¿no? En el Congo o en Bolivia. Digo, eso es parte de la obra de un revolucionario, y no muchos o muchas pueden pensarse en esa clave. Bueno, Gramsci en ese plano sí puede pensarse, ¿no? Como un filósofo de la praxis, como un pedagogo de la praxis en el sentido más cabal del término. ¿Y por qué mi interés por Gramsci? Bueno, no lo quiero hacer vivencial, pero en función de lo que se venía comentando me parecía pertinente, ¿no? Por esto que mencionaba un poco Luis, en clave freiriana, que la cabeza piensa donde los pies pisan, ¿no? Recuerdo una reunión con un compañero chileno, profundamente gramsciano, que decía: nosotros tenemos que leer Gramsci desde Chile porque Gramsci pensó desde la derrota. Muy cierto, sin duda, ¿no? Como desde esa derrota incluso más aguda de la derecha en Chile hay que volver a Gramsci. Y mi interés fue el inverso, ¿no? Cómo leer o cómo recuperar a Gramsci post-2001, ¿no? Es decir, ¿qué tiene para decirnos Gramsci en clave militante, pedagógico-política, para reinventar la praxis emancipatoria en América Latina? Volver a ese Gramsci juvenil que es tan poco abordado, problematizado en general como un pensamiento y una práctica premadura, ¿no? Cuando se habla del Gramsci maduro se está de alguna manera postulando que el periodo juvenil es un periodo a ser superado en su momento de encierro. Me parecía relevante, más aún teniendo en cuenta que Gramsci siempre fue joven, el pensamiento de Gramsci siempre fue joven, ¿no? Casi la totalidad de su obra la redactó antes de los 40 años. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué recuperar a Gramsci? Bueno, ¿y por qué la educación, ¿no? En primer lugar, me parecía interesante pensar que el pensamiento, que la obra de Gramsci en esta doble clave praxeológica tenía que ver con un marxismo creativo, ¿no? Es decir, un marxismo que no piensa a las categorías, a los conceptos, a la experiencia como un canon a ser aplicado, sino como un conjunto de categorías provisorias que tienen que todo el tiempo contrastarse con la realidad cotidiana, ¿no? Es decir, un marxismo que es dubitativo, que es inconcluso, que en términos de Mariátegui es una brújula y no un itinerario preconcebido, un marxismo provisional, y allí Gramsci deja de utilizar el concepto o la noción de materialismo histórico, y algunos dicen, bueno, para burlar la censura fascista. Quizás haya sido por eso, pero yo creo que también está recreando al propio marxismo y comienza a enunciarlo en la clave de una filosofía de la praxis, ¿no? Dice, el problema de la noción o el vocablo de materialismo histórico es que se ha hecho demasiado énfasis en la dimensión material y no en la historicidad, no solo de las categorías, sino de las propias relaciones sociales que uno intenta transformar. En la medida en que el hincapié esté dado por la historicidad, por el carácter provisorio, transitorio, de esos vínculos, y en el caso específico de las prácticas de enseñanza, aprendizaje y producción de conocimiento, va a haber un mayor énfasis en su capacidad de no solo involucramiento en la realidad, sino de que sea plausible transformarla, ¿no? Esa dimensión praxeológica a mí me parece que vale la pena rescatarla, ¿no? Esa noción de bloque histórico, por ejemplo, que retoma Flora, ¿no? En su texto, también me parece central, porque la idea del bloque histórico es un equivalente al concepto de totalidad de Lukács, ¿no? Es decir, lo específico del marxismo no es que lo económico determina el resto de las dimensiones de la vida social, incluida la educativa, sino una vocación de entender la realidad como una totalidad, ¿no? Y por lo tanto a la práctica o a la praxis educativa como algo transversalizable, en la clave que planteaba Luis. Y en ese sentido yo tenía algunas cuestiones para mencionar, pero más bien para que se puedan recuperar en el debate. Sobre todo teniendo en cuenta que mi recorrido es inverso, no es que llegué a la política desde la pedagogía, sino a la pedagogía desde la política, o quizás con una vocación más militante. Me parecía importante rescatar la obra gramsciana, sobre todo para poder entender y aportar a la transformación de la realidad, no solo de Argentina, sino de América Latina, ¿no? Hoy lo que ocurre es que la teoría corretea la práctica. Hay infinidad de experiencias y de procesos pedagógico-políticos en América Latina, y sin embargo hay una carencia terrible en términos de procesos de autorreflexión en el caso de los movimientos, organizaciones, sindicatos, gremios, espacios de autoformación
o de disputa hegemónica, como planteaba Flora, en el plano educativo. Entonces, un libro como este y los aportes que cada uno de nosotros y nosotras intentamos realizar va en ese sentido, ¿no? Con una vocación praxeológica, tal cual la concebía Gramsci, no solo de reflexión, sino de aporte, de contribución a reinventar la praxis pedagógica y, por supuesto, en un plano más general, a reinventar la política. Y dos o tres cuestiones, ¿no? Algo ya mencionó Mabel. Lo primero es que la cuestión educativa creo que es fundamental para repensar las estrategias revolucionarias. O sea, no cabe pensar a la dimensión educativa como una dimensión espacializable en la realidad social, ¿no? Es decir, se habla de la práctica educativa y se restringe, como decía Luis, al ámbito escolar, ¿no? Creo que cualquier acción, colectivo, movimiento, espacio de lucha, de disputa, tiene que pensarse en una clave pedagógico-política. Es decir, toda práctica política es una práctica pedagógico-política, ¿no? En donde la dialéctica enseñanza-aprendizaje, la producción de conocimiento en pos de la transformación de la propia realidad, el comprometer el pensamiento, pero también el pensar el compromiso, creo que es transversal a cualquier tipo de ámbito de la vida cotidiana. Y algo que aporta muchísimo Gramsci es pensar a la revolución, al cambio social, no como un evento futuro, sino como una transformación radical e integral en todos los planos de la vida cotidiana. Parece que es sumamente sugestivo, algo que enunció también Mabel y que un poco intento profundizar en el artículo, que es cómo ir anticipando ya en el día a día, en el hoy, cómo ir prefigurando esa educación distinta, diferente, emancipatoria, liberadora, y no esperar al día después de la revolución, ¿no? Algo que sí estaba muy arraigado en la vieja política, en la política de la izquierda tradicional. Creo que en ese sentido Gramsci aporta muchísimo. Redescubrir a Gramsci entonces es pensar la revolución no como un suceso futuro, sino como un proceso actual y cotidiano que atraviesa el conjunto de nuestras prácticas, ¿no? Y democratizar la educación no es solo dar una disputa al interior de los espacios educativos tradicionales, sino también reinventar, crear, aportar a la gestación de otros ámbitos distintos e incluso antagónicos a lo que es la educación tradicional. Y allí Gramsci también plantea la necesidad de que la disputa contrahegemónica, profundamente educativa según él, pueda pensarse en los términos de un puente, un proceso que permite salir de una condición subalterna, término interesante que también mencionó Mabel, y construir o tener como horizonte, decía él, la autonomía integral, ¿no? Uno no puede emanciparse en el plano económico si culturalmente tiene una concepción de mundo enajenante, y viceversa, ¿no? No hay que perderlo de vista. Uno no puede pensar una cultura autónoma, emancipatoria, si a nivel socioeconómico o educativo se encuentra enajenado. Entonces, pensar el proceso de cambio social como integral, abarcando el conjunto de las dimensiones de la vida cotidiana, y conquistando lo que Gramsci llamaba la autonomía integral o el espíritu de decisión, en términos de Sorel, me parece que es algo muy vigente, sobre todo teniendo en cuenta esta categoría, ¿no? La categoría de subalternidad, que nos permite no desestimar, pero sí desbordar la idea de la clase trabajadora, el obrero macho de overol fabril, como el único sujeto revolucionario, ¿no? Es decir, la condición de subalternidad puede estar dada por un indígena sometido étnicamente a nivel nacional, por un campesino despojado de sus tierras, por una mujer golpeada a partir de una violencia de género, por infinidad, ¿no? Por un estudiante considerado alumno recipiente vacío, por un docente oprimido en un contexto de ajuste estructural, ¿no? O de ajuste salarial, etcétera, etcétera. Digo, la categoría de subalternidad es sumamente interesante para repensar las prácticas pedagógico-políticas y para pensar también como trincheras cada uno de los ámbitos educativos donde uno día a día construye otra educación diferente. Yo no me quiero extender, pero sí también mencionar, sobre todo en la coyuntura actual de la Ciudad de Buenos Aires, pero también en un plano más general en Argentina, que Gramsci decía que lo fundamental además es intentar trascender la dimensión económico-corporativa, ¿no? Algo mencionó también Flora. Es decir, cómo dar una pelea y
pasar del plano económico, corporativo, reivindicativo, diríamos, hacia una dimensión ético-política, ¿no? Es decir, cómo asumir como propias las reivindicaciones, los anhelos, las demandas, las pasiones, ¿por qué no?, en ese ir del sentir al saber y viceversa, del resto de los sectores populares. Porque creo que uno de los déficits mayores del campo popular hoy en día no solo es la fragmentación, sino la imposibilidad de trascender ese plano económico corporativo, reivindicativo de demandas, ¿no? Y cómo construir un programa en común, transversal, sobre la base del encuentro, no solo del reconocimiento, sino también del conocimiento más general de cuáles son las condiciones en las cuales estamos viviendo hoy en día, ¿no? Se habla mucho del socialismo del siglo XXI, pero muy poco del capitalismo del siglo XXI, es decir, cuáles son las condiciones actuales, ¿no? ¿Qué fuerzas motrices del cambio social están presentes en la reestructuración del capitalismo en todos los planos de la vida, no solo en la matriz productiva? Y en ese sentido, bueno, quería así cerrar recordando a un personaje poco conocido, lamentablemente, profundamente gramsciano, hispano-mexicano, es decir, nuestro americano, que era Adolfo Sánchez Vázquez y que falleció hace muy poquitos días, a los 95 años de edad, y que tiene un texto clásico que se llama Filosofía de la Praxis, pero sobre todo lo quería rescatar como un pensador comprometido que planteaba la necesidad de hacer un pasaje inverso al que postuló el viejo Engels, ¿no? El viejo Engels, desestimando al socialismo utópico, decía que hay una traducción errónea en realidad, ¿no? Lo que todos y todas hemos leído es del socialismo utópico al socialismo científico. En realidad el texto se llama El socialismo de la utopía de la ciencia, pero lo cierto es que ese pasaje lo que terminó generando fue una concepción positivista del marxismo y sobre todo el pensamiento crítico, un anquilosamiento, una incapacidad de recrear ese corpus teórico práctico. Y Sánchez Vázquez decía que había que ir de la ciencia a la utopía, ¿no? Y de hecho tiene un texto muy bello que se llama Del socialismo científico al socialismo utópico. Así que me parecía interesante cerrar y decir que hay que ir de la ciencia a la utopía y exigir lo imposible, porque como dice Silvio Rodríguez, de lo posible ya sabemos demasiado. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Quiero agradecerles que estén todos aquí, todas aquí hoy. Creo que para nosotros es un orgullo que haya tanta gente aquí y también un indicio de, bueno, potenciales lectores del libro y también potenciales conversadores acerca de Gramsci en futuros encuentros. La verdad, eso me parece que hay que celebrarlo. También agradecer la presencia de Mabel y sus palabras, que también, bueno, me evitan, al menos a mí me evitan la incómoda posición de ofrecer mi lectura de un libro del cual soy coautor. Ella se refirió bastante exhaustivamente a los contenidos del libro. Mis amigos y compañeros de ruta y del libro también se detuvieron bastante en el pensamiento gramsciano y en muchas de las intenciones y ejes que atravesaron nuestro trabajo. Yo me quiero detener muy brevemente, muy sintéticamente, hacer algunos comentarios nuevamente acerca de la oportunidad del libro, y sobre todo la oportunidad de haber podido escribir este libro junto con Hernán, Flora y Luis. Ya creo que tanto Flora como Luis fueron muy exhaustivos a la hora de hablar de la oportunidad de aparición del libro en el contexto de los problemas actuales, de los problemas que nos atraviesan cotidianamente y bueno, y este me parece que es uno de las oportunidades de lo oportuno de este libro. No solo que hace mucho no se escribe y se publica sobre Gramsci, sino también porque todo el libro
los 4 trabajos y también los textos de presentación y de cierre y el prólogo plantean, bueno, la actualidad del pensamiento gramsciano para entender, comprender mejor lo que venimos viviendo, lo que viene ocurriendo, sobre todo, ¿no?, como ya marcaron, a partir de los nuevos procesos que comenzaron a ocurrir en Argentina y América Latina en el último tiempo, que tienen que ver con esta pluralidad de experiencias sociales, de experiencias pedagógicas, bueno, que interpelan fuertemente el pensamiento crítico y que lo interroga fuertemente. Pareciera ser que Gramsci nos ofrece también, no solamente pistas para pensar el presente, sino también la oportunidad de poder, a través de sus categorías, inclusiones teóricas y desarrollos y relecturas de esas ideas y reflexiones, bueno, poder entablar una conversación más productiva con esas experiencias de la praxis pedagógica, ¿no? No solamente para interpretarlas, no solamente para comprenderlas, sino también para comenzar a conversar con ellas y también tratar de ponderar junto con ellas las potencialidades que estas experiencias de la praxis tienen para también revitalizar el pensamiento crítico, también para reformular muchas de las certezas que a mí me parece que están bastante interdictas de gran parte de la tradición crítica en pensamiento social y en pensamiento pedagógico, ¿no? Porque si lo que ocurrió en la década del 90 fue la preeminencia y la fuerte hegemonía de un discurso único en materia educativa, también lo que tuvo esa década fue un cierto cinismo intelectual por parte de la tradición crítica, mostrando formas de dominación absolutamente sofisticadas y absolutamente poderosas, que dejaban poco espacio para lo que otro sector de la tradición crítica consideraba que es un elemento fundamental, que es justamente expandir el horizonte de posibilidad, expandir el horizonte de emancipación, o si ustedes quieren, radicalizar el optimismo del corazón. Es decir, tratar de que el pensamiento crítico, la tradición crítica en la educación, en pedagogía y en el pensamiento social y político en general, no solamente elabore críticas profundísimas acerca de los procesos de dominación que vivimos, sino también que sea capaz de elaborar un discurso afirmativo, un discurso propositivo, que pueda informar la formulación de políticas públicas de manera más democrática, plural y descentrada. Creo que también la oportunidad del libro es que cada uno de los artículos plantea una relectura de Gramsci también en ese sentido. No solamente el artículo del capítulo o el artículo de Luis, que plantea este diálogo con Freire, también con la lectura de los nuevos movimientos sociales, sino también la entrada que le hace Flora en su texto a una nueva lectura de Gramsci en función de informar las prácticas pedagógicas de los educadores, o esta novísima relectura de Gramsci, o traducción de Gramsci que trae Hernán y su compañera, también para alimentar esta revisita al pensamiento gramsciano. Pero también considero que es un texto oportuno en la medida que trae aportes parciales, pero importantes dentro también de una movida dentro de la tradición crítica que está tratando de repensar, de repensarse en función de una nueva valoración, de una nueva recuperación, una nueva mirada y una nueva conversación con la experiencia, con las múltiples y potentes experiencias de la praxis social y de la praxis pedagógica en América Latina. Se multiplican las experiencias sociales a través de movimientos sociales, pero también se movilizan docentes discutiendo los términos pedagógicos y político-pedagógicos de su acción, se configuran redes y colectivos, se movilizan política y pedagógicamente a través de distintas estrategias en América Latina, y la tradición crítica todavía, o el pensamiento crítico todavía no ha elaborado una buena plataforma de conversación con estas experiencias, y no se han, como marcaba Hernán, no se han recuperado la potencialidad, no solamente de esa experiencia para la transformación de la realidad, sino también para reconceptualizar y revitalizar la propia tradición crítica. Gramsci creo que nos ofrece una oportunidad para eso, y las lecturas que plantean los 4 trabajos intentan
conjugar esta relectura de Gramsci, no solamente, insisto, para repensar la realidad, sino también para encontrar puentes, caminos, indicios para otras formas de producción. De hecho, también el texto, al menos para mí, la experiencia de trabajar en este texto fue una oportunidad en lo que se refiere al posgrado. La idea de que una maestría tenga la capacidad de pensarse y de constituirse no solamente como un ámbito de formación, sino también como un ámbito de producción relativamente colectiva. Yo creo que es un texto colectivo, sobre todo. Lo colectivo no implica necesariamente que desde el principio nos pongamos de acuerdo, sino que encontremos los caminos para poder hacer conversar nuestras propias producciones, nuestras propias experiencias de producción. Bueno, que ofrezca esta oportunidad a mí me parece fantástico y también me interpela como docente universitario, ¿no?, para incorporar más activamente el trabajo, la producción en los ámbitos de formación, ¿no?, que también casi paradojalmente se convirtió, como dijimos, en un ámbito de formación para cada uno de nosotros. Creo que no somos los mismos, inclusive respecto a Gramsci, antes de juntarnos para trabajar sobre este libro. Y esto me parece también que hace a la oportunidad de un texto que no se enclava formalmente dentro del marco de un programa de maestría, pero que tiene como contexto de producción ese ámbito de formación, de reflexión y que esperamos de producción, ¿no? Inclusive sería una fuerte provocación para ver de qué manera también podemos provocar en los estudiantes de nuestra maestría estos caminos de formación a través de la producción. Así que me parece que con esto podemos ir cerrando esta ronda de presentaciones, simplemente marcando, al menos desde mi perspectiva, la oportunidad del texto para seguir conversando acerca de Gramsci, invitarlos a que lean el libro y convidarlos a nuevas conversaciones sobre el pensamiento crítico, el pensamiento gramsciano y la necesidad de pensar, interpretar mejor nuestras realidades sociales y educativas, pero también ver de qué manera nos arreglamos para transformarlas. Así que muchas gracias. Bien, abrimos la ronda de intervenciones. No puedo avanzar. ¿No puede salir? No puedo avanzar yo. Indudablemente, la pregunta que yo quisiera... No, pues está grabando, ¿no? Mejor. Sí, buenas noches. Lo que quería ante todo era primeramente felicitar la intervención de los autores del libro, y la pregunta mía concretamente es, ya que mencionaron a Mariátegui, ¿cuál fue la influencia que recibió Mariátegui, si es que la tuvo, respecto a Gramsci, sabiendo cómo se llama que Mariátegui, como se llama, ya en el año de 1930 ya había fallecido, ¿no? ¿Alguien más? O sea, la idea es hacer una ronda y después nosotros Sí, no solamente intervenimos. preguntas, ¿no? Sí, intervenciones, comentarios, no necesariamente. Saludos, elogios, sobre todo de elogios. Impugnaciones, son válidas. Varias. Basta, Discusiones.
Para que se grabe. Hasta ahí nomás porque Bueno. no da el cable. Bueno, ante todo, buenas noches y muchas gracias. Sabido es que Héctor Agosti introdujo Gramsci acá en Argentina y en su lectura y básicamente en la praxis de los movimientos sociales en que interviene. Pero en el hoy y el ahora, digo, Gramsci, ¿cómo está constituido y de qué forma, ¿no? De qué manera y cómo está instrumentado en la izquierda de hoy acá en Argentina? ¿Alguien más? ¿Alguna intervención más? Yo tengo una pregunta para hacer. Una hipótesis, es una... Pero no hace falta. Porque es para grabarlo. Se está grabando. Para que se grabe. Supongamos que Gramsci vive. Domingo se despierta a 9:30 de la mañana. A votar. El domingo pasado. Tiene que ir a votar. ¿Qué hace Gramsci, muchachos? ¿Vota Filmus para que no gane Macri? Sí. El amarillo. Sí, vota firme. Una pregunta. Bueno, siguiendo estas hipótesis, ¿qué pensaría de estos procesos nuevos latinoamericanos, ¿no? Gramsci, de proceso bolivariano, desde Bolivia, de Venezuela y Ecuador, y Nicaragua? Bueno, gracias, ya tenemos, me parece. Acá está. No, solo una cosa. Yo creo que más que lo que sería interesante destacar, no lo que él diría, sino lo que podemos pensar nosotros acerca de eso a partir de los conceptos de categoría de Gramsci, ¿no? Porque si no estaríamos incurriendo en el error de que hay un pensamiento de Gramsci y en realidad, o una sola forma de pensar a Gramsci. Me parece que lo interesante y sugerente del libro es que hay diversas formas de entrarle a Gramsci y que justamente la riqueza del pensamiento, las intuiciones teóricas de Gramsci es en esta posibilidad, en esta oportunidad que nos ofrece de pensar de manera nueva, procesos nuevos. Bueno, un poco lo marcaba Mabel, más que aferrarnos a pensar cuál fue el pensamiento gramsciano. Creo que el pensamiento gramsciano está muy desplegado, existen muchísimas lecturas de Gramsci. La modesta contribución de este texto es tratar de ver cómo nos permite, nos podría ayudar a pensar en nuevos procesos educativos y sociales que vienen ocurriendo, y también en pensar, esta era un poco mi sugerencia, de qué manera a través de Gramsci podemos repensar también los términos en que se formula la tradición crítica en pensamiento social. Bueno, no, breve. A ver, a mí me cuesta un poco hacer Gramsci ficción, digamos, ¿no? Yo puedo pensar una alternativa de Gramsci el domingo 9:30 de la mañana y dijera yo italiano. Pero más allá de eso, digamos, me parece que hay una lección histórica y política que da Gramsci cuando elabora su pensamiento teórico, y como señalaba Hernán, lo hace cuando las vacas eran flacas, digamos, ¿no? Donde esta idea de la articulación de sectores, esta idea de construir discursos que acerquen a sectores desde sus diferencias, respetando sus diferencias, y desde ahí dar la confrontación, me parece que es el principal legado que hoy uno puede tomar del pensamiento gramsciano para pensar nuestra realidad política y también para desde ahí pensar el desafío para lo pedagógico, digamos, ¿no? Bueno, creo que en relación al mismo tema, yo espero que acá los compañeros puedan responder la pregunta sobre Mariátegui. Yo no estoy en condiciones
Y sobre los otros temas, a mí me parece que no podemos dirigir, tenemos que tener en cuenta de Gramsci el tema del historicismo, que es una piedra angular de su pensamiento, ¿no? O sea, un pensamiento concreto, histórico, que encuentra sus raíces y se ubica en un momento determinado, en un contexto determinado. Y me parece que la lectura de los clásicos, Gramsci incluido, Agosti incluido, Martí, etcétera, etcétera, no nos exime a nosotros de nuestras propias responsabilidades intelectuales. Y no vamos a encontrar escrito en ningún lado, ni vamos a poder hacer una deducción hipotético-deductiva, matemática, lógica, que nos dé la clave para cómo actuar. Vamos a encontrar un método, vamos a encontrar premisas, pero creo que Gramsci dice en un momento que es un problema para una generación joven no encontrar a las generaciones adultas que la puedan educar, sea porque esas generaciones adultas fueron aniquiladas, o sea porque esas generaciones adultas, digamos, conciliaron, cayeron en el transformismo, etcétera, ¿no? Pero cuando uno es adulto no puede evitar elaborar sus propias respuestas y su propio pensamiento colectivamente, y no lo vamos a encontrar en los libros, lo tenemos que elaborar prácticamente a partir de una cantidad de fuentes de la realidad y de nuestra actividad cotidiana. Si yo dijera una premisa, bueno, yo algo dije. Realizar la unidad cultural en el nivel más alto posible, con vistas a la emancipación, y encontrar los caminos para esto. Ahora, qué caminos, cómo, con qué lenguaje, tomando qué temas, ya es una cosa nuestra, ¿no? Pasar, yo decía, el estadio económico lo retomó Hernán. Quiero decir, me acuerdo de una frase de Gramsci: el estadio económico corporativo habla del hombre a nivel zoológico, ¿sí? O sea, de sus necesidades más inmediatas, pero no de la perspectiva liberadora, emancipadora, en la que tenemos que unirnos necesariamente con una cantidad de sectores. Y Hernán decía, bueno, encontrar las reivindicaciones comunes entre todos los sectores que aspiramos a lo mismo. Las reivindicaciones comunes, la creación de un mismo clima cultural, la transformación intelectual y moral. Bueno, me parece que esas son tareas, esas son ideas guía. Después depende de nosotros y no podemos encontrar las recetas. Sí podemos sentarnos a debatir. Bueno, podemos sentarnos a debatir, pero no, digamos, no podemos encontrar el paraguas o el escudo de Gramsci para una toma de actitud o de decisión, ¿no? Bueno. No soy autora del libro, pero me parece que la interpelación más genérica sobre la posibilidad de cómo pensaría Gramsci, es decir, en todo caso, bueno, ustedes si se asumen gramscianos, que dicen como gramscianos, porque en realidad Gramsci sí nos hubiera enseñado que, o lo que aprendimos de Gramsci, los que admiramos de él, de su pensamiento, es justamente el arraigo nacional, en la posibilidad de pensar en su propia realidad, y era justamente lo más crítico, lo más fructífero, lo más productivo de ese pensamiento, es ser un pensamiento genuinamente arraigado en su propia realidad. Y una de las enseñanzas que podemos extraer de la lectura de Gramsci es justamente cómo él estudió Italia, cómo la miró, cómo entendió lo que significaba en cada contexto específico y cada realidad histórica, condicionada justamente por toda una conjugación de elementos que son materiales, ideológicos, simbólicos, culturales, se construyen realidades y se van configurando determinadas relaciones de fuerzas. Entonces, lo que uno puede leer justamente es la no fórmula. No haría nunca con Gramsci intentar encontrar la réplica de un momento histórico pasado
en la actualidad para poder usar esas mismas categorías, como a veces suele pasar con cierta forma de marxismo vulgar, que intentan encontrar momentos replicables exactamente iguales de la Revolución de Octubre, por ejemplo, para encontrar en qué estadio exactamente está o a qué se asimilan los momentos históricos presentes. Justamente la posibilidad de que nos abre Gramsci es a eliminar todo tipo de cartabón, no solo categorial, sino fáctico, para intentar encontrar similitudes y hacer un esfuerzo mucho más profundo, que es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra propia realidad como sociedad y estudiar justamente esa realidad como sociedad. De ahí que las soluciones políticas que podría dar Gramsci sería, ¿qué piensan ustedes? ¿No? Lo único que uno podría pensarse a un Gramsci viajando a otro lugar es tratando de empaparse, entender y comprender esa realidad y pidiéndole a los protagonistas que se imaginen de qué manera pelean una correlación de fuerzas, en qué escenarios construyen, de qué manera y de qué forma se da en todo caso una batalla intelectual y moral, que es una batalla larga, profunda, que interpela en todos los ámbitos y en todos los sectores sociales, en todos los momentos históricos, y que esa batalla intelectual y moral ciertamente aspira a tener un punto de culminación, porque cuando aquí se planteó, lo planteamos, bueno, Gramsci pensaba en construir la sociedad futura desde ahora, es pensar en qué elemento de la materialidad real, de la existencia material hoy es posible construir y verla, identificar, por eso aquellos núcleos de buen sentido, donde son las prácticas que permiten pensar, por aquí vamos, este es un sentido del cual la humanidad debe tirar, porque para allí vamos, sin pensar nunca y no renunciar que una transformación total y completa de esa realidad solo puede operarse cuando todas las condiciones materiales de existencia puedan ser transformadas. Entonces en eso, esa es la tensión del anticipar, pero no renunciar nunca a empujar siempre por ese proyecto emancipador. Entonces, ¿qué es lo que nos diría Gramsci? Es estudien su realidad, me parece. Bueno, respecto de lo de Mariátegui, bueno, la verdad que es fascinante las profundas afinidades que existen, ¿no?, entre Mariátegui y Gramsci. En primer lugar porque son contemporáneos. Cuando Mariátegui viaja a Europa como periodista, incluso vivencia la fundación del Partido Comunista Italiano, donde Gramsci interviene, ¿no? Al parecer se conocieron, pero lo cierto es que Mariátegui no lee el corpus gramsciano, ¿no? Sí leyó, se nutrió de lo que es el Ordine Nuovo, ¿no?, el periódico previo al 21 en donde interviene y trabaja Gramsci. Yo diría varias cuestiones, ¿no? Lo llamativo en primer lugar, hablando de educación, es que ambos son autodidactas. Digo, tanto Mariátegui como Gramsci no se recibieron en universidad alguna. Sí trabajaron profundamente por crear ámbitos de autoeducación. En el caso de Mariátegui, las universidades populares González Prada, digo, una experiencia poco conocida que vale la pena rescatar. Uno de los los únicos dos libros que publica Mariátegui, La escena contemporánea, es una serie de conferencias que da precisamente en una universidad popular por fuera de la institucionalidad tradicional y que fue parte de la resonancia de la reforma del 18, ¿no? Ese tipo de procesos hoy hay que recuperarlos, porque en parte los sectores dominantes triunfan al romper cualquier tipo de continuidad con el pasado histórico de los de abajo, ¿no? Cuando Gramsci hablaba de la necesidad de pensar y construir una historia integral, estaba postulando dar cuenta también de ese tipo de experiencias educativas. Digo, el sentido que le da al marxismo Mariátegui es muy similar al de Gramsci. Precisamente porque, como planteaba Mabel, lo que postulaba Mariátegui es que el marxismo no es un canon a ser aplicado, ¿no?, sino que en tal caso hay que desarrollarlo, complejizarlo, en función del análisis concreto de una realidad específica y original, en su caso la de Perú. Si uno lee los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, lo que hay no es una aplicación mecánica de categorías preconcebidas, sino un intento de pensar de forma compleja la originalidad de esa realidad. Algo similar a lo que hace Gramsci momentos antes de su encierro con el texto inconcluso. El único texto extenso que escribe Gramsci es algunos temas acerca de la cuestión meridional, que casualmente deja inconcluso porque lo encarcela. Digo, hay muchísimas afinidades. Digo,
nacionalizar el marxismo. Se habla siempre de la nacionalización de los hidrocarburos, de las empresas. Bueno, hay que nacionalizar el marxismo también, y Mariátegui y Gramsci lograron de traducción, no en el sentido filológico del término, sino de resignificación, tratando de encontrar equivalentes en nuestra realidad, pero sin omitir las particularidades, lo específico, ¿no? Lo irreductible. Y también, sobre todo, creo que es muy interesante la afinidad en términos del mito, ¿no? Algo que retoman de Sorel ambos. Es decir, las revoluciones no se hacen solo en función de fórmulas de pizarrón, ¿no? Y esquemas del materialismo dialéctico, sino que tienen que ver con la pasión, con lo que Falsborda llamaba los sentipensantes, ¿no? Es decir, la movilización, la activación tiene que ver también, ¿no? Con un conjunto de prácticas, de sentires, de saberes que quizás no se vinculan con los cánones del marxismo clásico, ¿no? Nadie empieza a militar, de hecho, leyendo El Capital o el Manifiesto Comunista, sino porque se siente conmovido por un acto injusto, por un proceso, ¿no? que lo interpela. Y respecto de la cuestión de Gramsci en la Argentina hoy, se mencionó Agosti, ¿no? También interesante, me parece figura para rescatar, ¿no? La de Héctor Agosti. Se acaba de reeditar El Echeverría, un libro paradójicamente que tuvo una única edición, y luego por los sucesivos golpes de Estado y censuras no pudo ser reeditado, y acaba de ser reeditado. Vale la pena leerlo porque es la primera recepción o traducción no filológica de la obra gramsciana, ¿no? Así como el primero que menciona a Gramsci es Mariátegui en el periódico El Tiempo en Perú, contemporáneamente. Agosti es el primero que lo traduce o intenta pensar el proceso de la Revolución de Mayo a partir de las categorías gramscianas. Por suerte, post-2001, buena parte de la izquierda tradicional se ha nutrido o se ha visto obligada, ¿no? por la fuerza de las circunstancias, de ejercitar la reflexión a partir de las categorías gramscianas. Creo que falta todavía. Me parece que la izquierda se tiene que contaminar aún más, en el buen sentido, de la concepción gramsciana. No tanto aplicar sus conceptos o categorías, sino creo que lo rico, lo vigente de Gramsci es el método, ¿no? Así como lo es en el caso de Mariátegui, ¿no? Esta concepción no ortodoxa, no economicista, esta necesidad, como decía Mabel, de analizar la realidad específica, de valorar pero también dar cuenta de lo contradictorio de ese sentido común de los sectores populares, ¿no? Algo muy lúcido en el caso de Gramsci era precisamente no endiosar, diríamos, a los sectores populares. Entender a nivel psíquico, afectivo, cómo van calando hondo determinadas concepciones de mundo que abrevan en un orden social dominante, ¿no? Y no simplemente rechazarlos en la clave fascista, ¿no? A mí me trajo mucha colación ciertos comentarios post elecciones, la profunda soberbia con la cual muchos dirigentes del Partido Comunista Italiano trataban a las masas campesinas del sur, ¿no? Porque adscribían al fascismo. Bueno, el desafío es cómo deconstruir ese discurso, cómo encontrar elementos o núcleos de buen sentido en ese sentido común dominante que no solo atraviesa a los sectores populares más devastados por la política neoliberal, sino también a los sectores medios, ¿no? Entonces, creo que lo que haría Gramsci después del domingo es un examen de autocrítica, no tanto de una crítica externa. Creo que lo más sencillo es criticar externamente a aquellos sectores que votaron de tal o cual manera, que por cierto hay que ejercitar esa crítica, pero lo más valioso es el propio ejercicio de Gramsci en la cárcel, ¿no? Creo que un interrogante que atraviesa todos los cuadernos de la cárcel es ¿por qué frente a una crisis tan aguda, nosotros diríamos por qué frente a la crisis del 2001, ¿no? se configura determinada realidad en el caso de la ciudad de Buenos Aires y no otra? Digamos, ¿en qué fallamos los sectores organizados, militantes, activos, ¿no? ¿En qué nos equivocamos y cómo podemos modificar la relación de fuerza que se nos presenta como adversa en el plano electoral, pero no solo en él? Creo que ese es un poco el desafío. Bueno, tenemos algunos vinos para compartir para el brindis, así que, y bueno, les agradecemos desde ya la presencia y los invitamos a compartir esto.